Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, Lenguaje 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes del Colegio Privado San Carlos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 4, el sujeto. Un tema que ya lo conocen ustedes, que ha sido estudiado en primaria, en el sexto de primaria hasta en quinto. Pero conozcamos un poco más. Tenemos que ir profundizando este tema hasta quinto año de secundaria, que es para el ingreso a la universidad. Veamos la definición. A usted siempre se les ha dicho que el sujeto fue la persona, animal o cosa de quien se dice algo, se habla. Pero veamos dos criterios de definición. En primer lugar, veamos el criterio sintáctico. ¿Y qué nos dice el criterio sintáctico sobre el sujeto? Su definición, el concepto, la noción. Que el sujeto es un sintagma de la oración. Ojo, sintagma de la oración. Que puede ser reemplazado o equivalente a un pronombre personal. Y tenemos, los pronombres tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero este pronombre personal o sintagma debe concordar en número y persona con el verbo. Y si hablamos de número, tiene que ser en singular o en plural. Si es en persona, puede ser en primera, segunda o tercera persona. Claro, yo, tú, él, ¿no? Yo primera persona, tú segunda persona, él tercera persona. Y su núcleo siempre va a ser un sustantivo. Semánticamente, lo que siempre nos han enseñado, que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla, de quien se dice algo en la oración. En este caso es lo que se va a decir en el predicado. Lo tenemos ya sintácticamente y semánticamente la definición de sujeto. Continuemos. Tenemos otra definición, pero de Lázaro Carreter, un gran lingüista a nivel mundial. Él nos dice que el sujeto es un elemento de la oración. Correcto, muy bien. Pero este elemento de la oración puede ser una persona, animal o cosa de cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda, se desea o lo que se le manda a hacer algo. Y, profesor, ¿cómo es eso que se afirma, se niega? ¿No recuerdan ustedes al sujeto de acuerdo a la actitud del hablante? Afirmativas, negativas, exclamativas, desiderativas, dudativas, etc. O exhortativas, que es una orden o mandato o ruego. Eso según Lázaro Carreter. ¿Qué más podemos analizar, estudiantes? Que este sujeto en la oración puede estar, alumnos, al principio. Puede estar en el medio o al final de la oración. Por ejemplo, la ciudad está muy poblada. ¿Cuál es el sujeto? La ciudad está al inicio. Yo para reconocerlo la pregunta, ¿qué está muy poblada? La respuesta es la ciudad. Ya tengo el sujeto. Está al inicio. Con otra oración, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. ¿Quién va caminando con los ojos cerrados? Hago la pregunta. La respuesta, ¿cuál sería? Gloria. Pero Gloria está en el medio, que es el sujeto. Tenemos otra oración. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. ¿Quiénes iremos al lago durante las vacaciones? ¿Cuál es la respuesta? Tú y yo, que es el sujeto. Miren, al inicio, el sujeto, la ciudad, en el medio, Gloria, y al final, tú y yo. Entonces tengamos en cuenta eso, estudiantes, por favor. No solamente está al inicio, como de repente les han enseñado.
cada año se va analizando un poco más al sujeto y vamos profundizando su concepto o definición. ¿Correcto? Continuemos entonces. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Alumnos, ¿cómo reconocemos al sujeto? En primer lugar, tenemos que ubicar ¿qué? Un verbo conjugado, porque dijimos al inicio que debe estar conjugado con un verbo, en persona, ¿no? En tiempo y en modo. Y en base a eso tenemos nosotros que formular ¿qué? A ver, esperemos. Alguien decía a Damaris. Buen día, Damaris. Estamos viendo sobre lo que es el sujeto. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Acá tenemos que formular ¿qué? Una pregunta. ¿Quién o quiénes más el verbo? Ojo. ¿Quién o quiénes más el verbo? Pero ¿para quién realizamos esa pregunta? Para personas, animales u objetos. Pero objetos que sean personificados. Como yo puedo decir, ¿no? La maldad, ¿no? La suerte, que vienen a ser, ¿no? Personificados. ¿O qué más verbo? Para cosas u objetos en general. Y la respuesta debe de ser, alumnos, ¿qué? El sujeto. Tenemos, alumnos, algunos ejemplos. ¿Correcto? Pedro hizo sonar más alto el clarinete. Está muy bien. ¿Qué nos dice lo que tenemos que hacer primeramente? Ubicar un verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo en Pedro hizo sonar más alto el clarinete? ¿Cuál es el verbo? A ver, respuesta de ustedes. ¿Cuál es el verbo? ¿No saben cuál es el verbo en oración? Para. ¿Ah? Para. Pedro. ¿Dónde está para en Pedro hizo sonar más alto el clarinete? Pedro. Allá. Pedro. ¿Pedro es el verbo? No, hizo. Hizo, entonces. ¿Qué le pasa? Mi pregunta, es que es día viernes, ya descanso también. Tranquila, Nali, tranquila, hija. No, profesora, usted no. No, tu compañero, no te preocupes, hija. No, yo soy, como se dice, de correa ancha. Si ustedes me hubieran conocido así en persona, se hubieran asustado. Yo soy una persona bien seria. Sí, lo he visto, profesor, lo he visto. Sí, yo soy bien serio. Mi cara, yo también tengo estricto. Yo recuerdos. estoy bien serio. Pero también soy amigo. ¿Y qué significa la amistad? La amistad significa, pues, cuando hay momentos que tengamos que reírnos, ¿no? De jugar, de saltar, de llorar, ahí estoy. Pero también cuando hay momentos que estudiar, prestar atención, tenemos que estar ahí. ¿Sí? Entonces no se preocupen de eso, hijos, hijas, por favor. Me dijeron que el verbo era hizo, ¿correcto? Hizo, hizo. Y la pregunta si es una persona, Pedro, o sea, el sujeto, ¿quién más verbo, quién hizo sonar más alto el clarinete? Pedro, que viene a ser el sujeto. Igualmente, estaban andando allí los mozos. ¿Cuál sería el verbo ahí? A ver, hijos, hijas. Andando. Andando. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién es andando? ¿Qué están haciendo los mozos o algo así? No.
¿qué estaban o quiénes estaban andando allí? ¿Cuál sería la respuesta? Andando. Están andando allí los mozos. Los mozos vendría a ser el sujeto. Cuidado, ¿ah? Es cierto que acá tenemos, y hagamos la aclaración, estaban y andando. Acá hay dos verbos, de estar y de andar. Acá tenemos una perífrasis verbal, porque tenemos dos verbos juntos. ¿Cuál prevalece? El primer verbo, en este caso, estaban, de estar. Veamos otro ejemplo. A ver si es que me han entendido. Acá es el sol del crepúsculo comulga con el hombre. ¿Cuál sería el verbo acá? El verbo indica acción, estado. ¿Cuál sería el verbo en esa oración? El sol del crepúsculo comulga con el hombre. ¿Cuál sería el verbo? ¿Dónde indica acción? Movimiento, estado, pasión. ¿Dónde? Comulga, que viene de comulgar. ¿Quién comulga con el hombre? El sol del crepúsculo, que viene a ser ¿qué? El sujeto. En la siguiente oración, ellos sabrán la verdad. ¿Cuál es el verbo? Sabrán. ¿Quiénes sabrán la verdad? Ellos. Ellos. Ellos vendría a ser el sujeto. Patricia jugaba en el patio del colegio. ¿Cuál sería el Jugaba verbo? y el sujeto Patricia. Claro, ¿quién juega en el patio del colegio? Patricia. Y en la otra oración, el tiburón escapó de su cautiverio. ¿Cuál sería el verbo? Escapó. Muy bien. ¿Y cuál sería la pregunta? De su cautiverio. ¿Quién escapó de su cautiverio? Tiburón. El tiburón. Muy Tiburón bien. escapó de su cautiverio. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor. Lo primero que tenemos que ubicar, mis queridos y estimados estudiantes, es el verbo. Luego se la pregunta, ¿no? Al verbo más el sujeto. Más el complemento que tiene, y la respuesta va a ser el sujeto. Pero también, estudiantes, el sujeto está estructurado, tiene partes. Y una de ellas es el núcleo. Pero, profesor, ¿qué es el núcleo? El núcleo, estudiantes, es lo más importante del sujeto. Es la palabra más importante del sujeto. Pero ese núcleo, que es importante, también puede estar rodeado de otras palabras, a la cual conocemos hoy en día como subordinados. Anteriormente lo conocíamos como bonificadores, directo, indirecto y aposición. O sea que el núcleo del sujeto es un sustantivo, o cualquier palabra que cumpla la función nominal, o sea, de nombre. Ojo, por favor, cuando hablo de función nominal, de nombre. Continuemos. A ver, veamos cuando el núcleo es un sustantivo. Los jóvenes serán los profesionales. Muy bien, hacemos la pregunta, ¿quién gasta el verbo? ¿Quiénes serán los profesionales? Respuesta, los jóvenes. Este es el sujeto, los jóvenes. Pero, profesor, estamos hablando del núcleo del sujeto. Y me está usted diciendo que puede ser un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo en ese sujeto de los jóvenes? Jóvenes. Es un sustantivo y viene a ser el núcleo del sujeto. Los viene a ser un artículo
que viene a ser un modificador directo. Veamos cuando es un pronombre. Ellos serán los profesionales. ¿Qué hemos hecho, alumnos? Esto los jóvenes lo hemos reemplazado ¿por qué? Por un pronombre, que es ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, en tercera persona. Ellos serán los profesionales. ¿Quiénes serán los profesionales? Ellos. Y ellos, que viene a ser un pronombre, viene a ser el núcleo del sujeto. Cuando es un infinitivo, son aquellos verbos que terminan en ar, er, ir y siempre sean pronominalizados. Por ejemplo, trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes. Hago la pregunta. ¿Quiénes requieren de la decisión de los jóvenes? Trabajar y luchar. Pero profesor, trabajar puede ser un verbo, luchar también, porque termina en ar, que vienen a ser infinitivos. Sí, pero en este caso son pronominalizados y vienen a ser núcleo del sujeto. O sea, profesor, que en el sujeto puede haber 1, 2 o 3 núcleos, sí, a más. Entonces, no hay ningún problema con eso. Son casos a veces muy explícitos que a veces se les va a ir presentando poco a poco, de acuerdo a la complejidad del año en la cual ustedes están. Mayormente ustedes para primero y segundo, un sustantivo y un pronombre. Esto a partir de tercero, cuarto y quinto, pero yo les quiero dar algo más para ustedes estudiantes. Continuemos. Los modificadores. ¿Recuerdan que les dije los subordinadores que acompañan al núcleo del sujeto? Acá. A ese les conoce también como modificadores. Y acá tenemos el primer modificador, es el modificador directo, el cual se une al núcleo sin ningún enlace. En primer lugar, puede cumplir la función de ¿qué? De un artículo. Los jóvenes aman el estudio. Jóvenes, núcleo de sujeto que es un sustantivo y los que es un artículo. ¿Correcto? Puede ser las, puede ser, si yo digo, ¿no? El gato, él viene a ser un artículo y que viene a ser un modificador directo. También puede ser un adjetivo. Pero ojo, están sin ningún enlace. Miren, los al núcleo del sujeto que es un, no hay ningún enlace. Cuando es un adjetivo, el interesante libro trajo nuevas teorías. Libro, sustantivo, núcleo del sujeto. Interesante, que es un adjetivo modificador directo. El, que es un artículo que lo hemos visto acá arriba, que también es un modificador directo que se une sin ningún enlace. Ese es el modificador directo. Veamos el modificador indirecto, en la cual acá se une al núcleo mediante un enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una construcción, y acá está la formulita, miren por favor, para sintetizar. Modificador indirecto igual es a enlace más término, o sea, ET. Y veamos qué tipo de modificador indirecto tenemos cuando es un complemento, siempre y cuando el enlace sea una preposición. ¿Cuál? A, con, sin, según, por, de, etc. Ay caramba, veamos la oración. ¿Qué nos dice la oración? El libro de álgebra fue leído. La pregunta que hacemos para conocer el sujeto, ¿qué fue leído? El libro de álgebra. ¿Qué es el sujeto? El, que es un artículo, modificador directo. Libro, que es un sustantivo, núcleo del sujeto. De, que es la preposición que nos indica acá, de, que es el enlace que une, que es un enlace que une
más un término que es álgebra, que viene a ser un sustantivo. Modificador indirecto de complemento. Siempre con un enlace, ¿eh? Veamos el otro aspecto, estudiantes, el modificador indirecto mediante una construcción comparativa. Ojo, comparativa, comparar. Esta va unida al núcleo. Pero ¿cómo va unida? Mediante un enlace o nexo. Pero este nexo o enlace debe ser comparativo. ¿Y cuáles pueden ser los que generalmente utilizamos? Como, así como, tal como, tanto como. Por ejemplo, hombres como tú harán el cambio. ¿Cuál es el enlace? A como enlace. Tú, que es el término, como tú, modificador indirecto, y hombres, que es un sustantivo, núcleo de sujeto. ¿Y qué es la aposición alumnos? La aposición alumnos viene a ser formada por una palabra o grupos de palabras o vocablos que va a repetir el significado del núcleo. ¿Cómo así, profesor? Bueno, veamos una aposición que es totalmente explicativa. ¿Y qué es una aposición explicativa? Cuando aclara, detalla, ¿qué? El concepto o la idea del núcleo. Y va entre comas. Por ejemplo, Carlos, mi hijo estudia en Sesca. ¿Cuál es la posición? Mi hijo, porque estoy detallando. ¿De quién es Carlos? Porque muy bien hubiera escrito Carlos, ¿no? Estudia en Sesca. Pero no explico si es mi hijo, mi sobrino, mi nieto, mi bisnieto, etc. En cambio, la posición especificativa, esta no va entre comas, solamente lo diferencia de los demás. Por ejemplo, el arquitecto Ramírez viajó a Puno. Yo muy bien hubiera dicho el arquitecto viajó a Puno, pero específico, ¿quién ha viajado a Puno, pues? Ah, Ramírez o González, ¿no? Etcétera. El artículo modificador directo. Arquitecto, sustantivo, núcleo de sujeto. Ramírez, que viene a ser la posición. Pero la diferencia es, cuidado esto, miren, las comas. Las comas en explicativa y en especificativa no van comas. Bien, estudiantes, elaboran un organizador visual con la información brindada en su cuaderno, ¿no? Y le toman una fotografía y la envían a la plataforma. Bien, ahora sí en su cuaderno dejan ustedes el espacio correspondiente para el tema número 4, que es el sujeto, y luego pueden como título, examen diario 3. ¿Me puede repetir? En su cuaderno, por favor, como es de siempre, dejan el espacio correspondiente para el organizador visual del tema 4. ¿Cuál es el tema 4? El sujeto. Una vez que hayan dejado el espacio correspondiente para su organizador visual, colocan como título examen diario 3. ¿Y una de práctica? El tiempo no creo que les alcance. Les quiero también dejar por fin de semana un respiro, ya que ha ganado Perú ayer, bueno, les voy a dejar eso. ¿Correcto? Sí. O si quieren hacemos práctica, no hay problema. No. Ya, listo, perfecto. ¿Cuál página? No he dicho página, por favor. He hecho examen diario 3. Colocan luego pregunta número 1. Y pasamos y controlamos el tiempo. Cronómetro.
Bien, empezamos. Dice, examen diario 3, clasificación semántica de la oración. Número 1. Dice, en cállate de una vez. Es una oración. A, enunciativa. B, exhortativa. C, imperativa. D, exclamativa. E, afirmativa. 2 minutos. Pues estamos hablando de las oraciones según la actitud del hablante. Tiempo. Siguiente pregunta. Número 2. Colocan ustedes en su cuaderno. En nos dieron una beca es una oración. A, interrogativa. B, exhortativa. C, dubitativa. D, enunciativa. E, exclamativa. 2 minutos.
Tiempo. Tercera pregunta. En ojalá lloviera pronto. Es una oración A. Dubitativa. B. Desiderativa. C. Interrogativa. D. Exhortativa. E. Enunciativa. 2 minutos. Piensen bien, pronuncien, por favor. Tiempo. Siguiente pregunta, número 4. En ¿cuándo vendrás a visitarme? Es una oración interrogativa. B. Exhortativa. C. Dubitativa. D. Enunciativa. E. Exclamativa. 2 minutos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Tiempo. Quinta y última pregunta del examen diario número 3. En tal vez acierte, ¿es una oración interrogativa? B. Exhortativa. C. Desiderativa. D. Enunciativa. E. Dubitativa.
2 minutos. Los que de repente ya han terminado, le toman una fotografía y lo envían a mi WhatsApp para controlar su hora de salida.